Una de las ventajas del café de especialidad es que un mismo tostador puede tener una gran cantidad de opciones de café. Sin embargo, esto puede disparar lo que se conoce como la paradoja de elecciones. Y es que las personas, mientras más opciones tienen, más difícil se les hace escoger una simple opción. Y es por esto que decidí hacer este video. Creo que es la mejor manera de poder enseñar a la mayor cantidad de personas acerca de cómo leer una etiqueta de café de especialidad. Lo primero que siempre vas a ver en toda etiqueta de café de especialidad es el nombre del tostador, ya sea el logo o algún tipo de su parte del branding que sí o sí va a estar en la bolsa. Ahora que hay tantos tostadores de café de especialidad, lo más probable es que veas diseños muy originales y que definitivamente van a atraer tu atención. Lo segundo es que seguramente tienen muy destacado el origen o el nombre del café o el nombre del blend, como sea que lo hayan descrito. Muchísimas veces te encontrarás con que el café es simplemente un origen o un blend. Y si es un blend, suelen describir qué proporciones tiene ese blend. Por ejemplo, puede ser 70% Brasil y 30% Etiopía. Esto quiere decir que el 70% de los granos de café en esa bolsa son de Brasil y el 30% son de Etiopía. Entonces, usualmente los tostadores hacen esto para compensar lo mejor de un café con lo mejor del otro. Entonces, por ejemplo, si tienes un Brasil que es bastante achocolatado y tienes una Etiopía que es bastante floral, al combinar estos dos tienes un café muchísimo mejor que si fuese simplemente uno de ellos. Hay muchas personas en el café de especialidad que no son muy fans de los blends y debo admitir que yo hasta cierto punto soy alguna de ellas, pero es verdad que muchísima gente les gusta y hay bastante espacio en el mercado para lo que son los blends de café. Usualmente los cafés de especialidad desglosan muy bien lo que es la región cafetera en donde se cultivó ese café. No es suficiente para estos tostadores colocar simplemente el país en donde se cultivó, sino que deciden colocar el país, la región, el nombre de la finca si lo conocen y en el mejor de los casos pueden colocar hasta el nombre del caficultor o la persona que es dueña de esa región de café. Esto da una sensación muchísimo más personal cuando tú estás comprando un café porque no es una cuestión de simplemente comprar el café porque alguien lo cultivó, sino que sientes que de verdad estás consumiendo algo que alguien en un país muy lejano de donde tú estás cosechó ese café para ti. Entonces es como una experiencia mucho más personal y creo que esa es una de las cosas más significativas que tiene el café de especialidad, que no es simplemente un producto más, sino que se esfuerzan por hacerlo mucho más personal. Lo siguiente que te vas a encontrar son las notas de cata. Ahora, esto es cuando yo veo que la gente tiene más confusión, porque es que la gente piensa que el café tiene sabor a café, y completamente entiendo eso, porque es cuando tú pruebas café comercial durante toda tu vida, eso es a lo que sabe. Café amargo, si es negro es muy amargo, tengo que echarle medio kilo de azúcar para que sepa dulce. Lo que tienes que entender es que los cafés van a tener distintas propiedades de cata dependiendo de muchísimos factores. Altitud, clima, país, suelo, muchísimas cosas influyen en los sabores que va a desarrollar un café, especialmente ahora en la época que estamos viviendo, porque hay muchísimos tipos de procesados nuevos que están originándose en donde se destacan notas de café que son completamente raras. Yo he probado cafés que saben a algodón de azúcar, a chicle, a muchísimos sabores que no te esperarías, y saben esos cafés es precisamente porque es una combinación de buen cultivado de café y además de eso un buen procesado o algo que por lo menos destacan notas no tan convencionales. Y algo que hay que dejar muy claro es que estas notas de café vienen naturalmente en los granos de café, no es que se les añade algo para que tengan ese sabor. Es algo que naturalmente se desarrolla en estos cafés y es por esto que los catadores de café de especialidad se esfuerzan tanto en probar esos cafés y describir perfectamente las notas de ese café para que puedan orientar a los clientes hacia dónde tienen que esperar que sepa ese café en su paladar, porque dependiendo de eso van a poder internalizar esos clientes qué tipo de sabores están sintiendo cuando están probando ese café. Usualmente cuando hablamos de las notas de cata también, muchísimos tostadores deciden utilizar notas a chocolate o de frutos secos o este tipo de sabores para bebidas con leche porque quedan muchísimo mejor, y estos sabores que son muchísimo más afrutados, muchísimo más cítricos, deciden dejarlo para opciones que son de café de filtro o de espresso, porque usualmente ese tipo de cafés no se mezclan muy bien con la leche. Entonces por eso vas a ir a muchísimas cafeterías de especialidad y vas a ver que van a tener distintos cafés en el mismo servicio. Esto es porque saben que si una persona pide espresso y tal vez sabe un poco más de café, puede disfrutar verdaderamente todas esas notas que tiene ese café, y si una persona lo que busca es una experiencia mejor en general de lo que es el café comercial, pueden simplemente tomar un café mucho más achocolatado y todas estas notas de frutos secos que saben mucho mejor con leche, de una manera mucho más convencional que si estuviesen probando un espresso o un V60 o cualquier tipo de café de filtro. Lo siguiente es el varietal de café, y es que esto ya lo mencionaba en varios de mis videos, pero hay dos
plantas mayoritariamente de café. Hay más, pero esas son las dos principales y son la robusta y arábica. No siempre, pero la que mayormente se utiliza es la de arábica. Ahora, los varietales son como distintas facetas de la misma planta. Imagínatelo como si fuesen frutas. Si tú vas a comprar manzanas, no es simplemente que vas a comprar una manzana, sino que vas a comprar una manzana roja, una manzana golden, una manzana de cualquier distinto de estos tipos. Esos son los varietales de esa manzana. Entonces, cuando tú ves en la bolsa el nombre de un varietal, esa es la variación de esa misma planta de arábica. Hay muchísimos varietales, hay decenas y decenas de ellos. Entonces, no es algo en donde tienes que tener mucho énfasis si estás empezando en el café de especialidad, pero poco a poco vas a oír de más varietales que son muchísimo más conocidos, como Geisha, Heirloom. Vas a oír muchísimos de estos varietales que al principio van a ser una locura, yo ni siquiera me los conozco todos, pero poco a poco vas a ir como que notando ciertas similitudes entre los tipos de café que te gustan. Entonces te dan cuenta de que te gustan los caturra o cosas así, vas a ir notando poco a poco en donde vas a ir fijándote qué tipo de varietales son los que te gustan a ti. Ahora, hablemos del procesado del café. Esta es una parte que usualmente se generaliza bastante porque es que ahora hay muchísima innovación en lo que es los procesados del café. Hay gente que hace maceración carbónica, hay gente que hace fermentación anaeróbica, hay gente que hace fermentación anaeróbica y le coloca canela en los tanques de fermentación. Hay muchísimas variaciones de lo que está haciendo la gente con los procesados, pero por ahora céntrate en 3 tipos de procesado: natural, lavado y honey. Esos son los 3 que tienes que saber. Los naturales usualmente huelen muchísimo mejor y son los que les gusta a la gente mayormente probar cuando están empezando en el mundo del café de especialidad, porque son muchísimo más dulces. Sin embargo, a gente que lleva tiempo en el café de especialidad no les gusta tanto porque sienten como que ese dulzor usualmente es demasiado excesivo y como que opaca lo que de verdad debería saber el café. Sin embargo, como todo, son opiniones subjetivas. El lavado es cuando sí se lavan todas las cerezas del café y ciertamente tiene unos sabores muchísimo más limpios, que es lo que les gusta mucho a las personas que catan café, que sienten que de verdad están probando lo que es el grano de café como tal. Y en el punto intermedio tienen los honey, que es como un punto intermedio entre los lavados y los naturales. Sin embargo, los honey usualmente, si no se hacen muy bien, porque hay distintos tipos de honey, si no los hacen muy bien puede tener como que un exceso de sabor a fermento que sabe muchísimo a tierra. Es algo muy extraño que personalmente a mí no me gusta. Honestamente he probado muy pocos honey que de verdad me han gustado, como que nunca están en su punto ese tipo de café, pero ya eso son opiniones mías personales y lo mejor que puedes hacer es irlos probando. Lo siguiente es la altitud a la que un café fue cultivado. Esto no es muy relevante para ti, pero muchos tostadores lo deciden poner igualmente. Sin embargo, es verdad que como principio general, a mayor altitud que tenga un café, más complejos van a ser los sabores que ese café va a desarrollar. Sin embargo, no hay mucho en que podamos describir cómo la altitud influye en el tipo de café específicamente, pero sí sabemos que usualmente a mayor altitud, mejor desarrollo de café. Ahora, la fecha de tueste. Esto es fundamental para ti como comprador porque muchísima gente todavía piensa que lo mejor que puedes hacer es comprar un café cuando está recién tostado. Y esto puede ser un argumento para que eso se justifique, pero tienes que entender por qué. Deberías de comprar una bolsa de café cuando está recién tostado si por lo menos lo vas a almacenar durante un par de semanas. Si lo vas a usar de una vez, lo mejor que puedes hacer es comprar una bolsa de café que tenga 1 o 2 semanas de reposo. Esto es porque cuando el café está recién tostado todavía hay mucho dióxido de carbono en el grano. Entonces ese café necesita reposar y expulsar ese dióxido de carbono para que de verdad se empiecen a destacar las notas del grano de café. Es por esto que las bolsas de café tienen esta válvula check, que es la que permite que el dióxido de carbono salga, pero que el oxígeno no entre. Esto es para que los granos de café no se oxiden más rápido, pero que sí puedan reposar apropiadamente mientras están dentro de la bolsa. Este siguiente detalle es algo que no todos los tostadores deciden añadir porque depende mucho de la filosofía del tostador. Hay tostadores que simplemente tuestan para todo tipo de métodos y hay algunos tostadores que les gusta especificar. En mi experiencia es más algo de marketing que algo que verdaderamente cambie algo, porque sí, ciertamente en un mundo ideal tendrías un tueste para expreso y un tueste para filtro. El problema es que la cantidad de personas que pueden diferenciar este tipo de tuestes son muy pequeñas, o sea, son muy insignificantes. Entonces como que entra la disyuntiva de si vale la pena o no vale la pena. Ya creo que eso depende de cada tostador. Ciertamente si tú estás dividiendo los cafés en expreso y en café de filtro, en mi experiencia he visto que funciona muchísimo mejor para lo que busca la gente, por lo menos en los países europeos en donde yo he trabajado. Usualmente la gente siempre que va a comprar café en granos de una vez te pregunta si es para expreso o es para filtro. Entonces este factor va a depender mucho del tostador, pero como regla general vas a encontrarte que los tuestes de expreso son un poco más oscuros que los tuestes de café de filtro, y esto es porque el café de filtro está en contacto durante mayor cantidad de tiempo con el agua. En cambio el de expreso es algo que se hace muchísimo más rápido. Y por último tienes las certificaciones de café. Esto es que si
los tostadores escogen un café que tenga certificaciones bio, fair trade, todo este tipo de certificaciones que hay, usualmente deciden destacarlo en la bolsa porque es algo de lo que se enorgullecen, que estén buscando café que tenga ciertas certificaciones y que sepa la gente que cumplen un mínimo de estándares de sostenibilidad y de muchísimos problemas sociales que suceden en los orígenes, que estos tostadores están haciendo algo para cambiar esto. Espero que después de ver este video entiendas muchísimo mejor lo que hay en una etiqueta de café de especialidad y no te asustes si todavía no lo entiendes. Si quieres rever el video o verlo justamente cuando estés viendo acerca de una etiqueta de café de especialidad, y tampoco tengas miedo, lo mejor que puedes hacer es preguntarle a los baristas cuando estés comprando un café, porque al final nadie va a conocer mejor esos cafés que los baristas que los están vendiendo. No pienses que te van a intentar vender algo porque sí, simplemente hazle preguntas honestas acerca de lo que tú estás buscando en un café y ellos te aseguro que te orientarán.